Listo, vamos a continuar nuestras jornadas. Que hoy vamos a estar en los últimos campamentos antes de pasar al arroyo de Ceret, que se puede decir que es estar ya dentro de la tierra prometida. Así que vamos a estar en Decades, porque fue el lugar donde el Señor los regresó y los puso a dar vueltas por su incredulidad, por su desobediencia. Y esto sucede alrededor de 1407, en el año 1407 antes de Cristo. De aquí a allá vamos a ver seis campamentos adicionales. Son en distancias muy pequeñas, pero aparentemente fueron los sitios donde el Señor los ubicó antes de entrar por el arroyo de Ceret, que es el sitio de ingreso a la tierra prometida. Así que esto, volvemos a lo mismo. El pueblo no aprende y seguimos en sitios donde fueron también desobedientes, donde fueron incrédulos, donde también se rebelaron. Como le decía, esto se repite continuamente dentro del pueblo de Israel. Así que vamos al campamento número 32, que es el campamento de Cádiz, que es como el campamento base donde vuelve a aparecer. En números 33-36 dice: partieron de Sión, Geber, y acamparon en Cádiz, en el desierto de Sin. Cádiz, el significado de Cádiz significa santuario o lugar santificado. Eso es lo que significa este lugar. Y aquí regresaron, después de haber estado aquí, hacia el año 40, después de haber empezado cuando partieron de Egipto. Así que estamos en el último año ya de permanencia en el desierto y llegaron a este lugar de santificación o de purificación, se podríamos decir. ¿Cuál es la lección aquí? Que hay una nueva esperanza después de un largo entrenamiento de 38 años. Volvemos otra vez a donde empezamos, pero ya con una esperanza diferente de que valió la pena, en teoría, estos 38 años de duro entrenamiento a través del desierto. Y aquí el Señor, como siempre, prepara a la gente antes de que esté en su presencia. Podríamos decir, que todo el tiempo estuvo acompañándolos, pero nos enseña que es parte de ese proceso, es la santificación. Todo lo que el Señor quiere de nosotros es que nos vayamos santificando, poniéndonos en regla con su voluntad, que hagamos lo que Él desea, y esto es parte de ese proceso de santificación. Números 20:12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y eso es unas duras palabras de parte del Señor. Y volvemos a lo mismo. Otra vez, el tema es la falta de fe, la falta de confianza en el Señor ha sido la causa que no solamente en la época de la gracia es lo único que nos pide el Señor, sino también en la ley era lo mismo. Había que confiar en el Señor, creerle al Señor, y esa fue la causa que ellos no ingresaron a la tierra prometida, estas generaciones que arrancaron y que a pesar de haber pasado estas duras lecciones en el desierto, no aprendieron. Y el tema principal de todo esto, como les decía, es la santidad. El Señor quiere que seamos santos como Él es santo, y que todo lo que nos suceda en la vida sirva para que santifiquemos todo lo que Él ha dispuesto. Y eso, nos seamos santos como Él, que nos parezcamos cada día más a Él, es el deseo del Señor. Así que, como dice Levíticos 11:44-45, yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Y el Señor repite y repite esto, no solamente en este pasaje, sino a través de toda nuestra vida. Él lo que le interesa es que seamos más parecidos a Él
seamos santos completamente como Él es santo. Y eso es parte de todas las enseñanzas que Él nos va a dar el resto de la vida. Tenemos que caer, aprender, levantarnos y otra vez aprender y otra vez cada día conocer su voluntad para ser obedientes a Él. Hebreos 12:14, estamos en el Nuevo Testamento, dice exactamente: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y el Señor creo que es enfático en esto. Tenemos que estar santos como Él es santo. Sabemos que no lo podemos lograr, pero tenemos que hacer el propósito todos los días de ser cada día más santos que el día previo. Y por último dice primero de Pedro 1:15, dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y vuelve a repetir este pasaje de Levítico. Pedro vuelve a repetir, como buen judío, como buen conocedor de la palabra, vuelve a hacer referencia a este pasaje de Levítico. Así que, como dice, todo lo que hay que buscar es la santidad del Señor todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos que tener ese propósito de parecernos más a Él, pensar qué haría el Señor si estuviera en esta condición, y es la forma de dejarnos guiar por la palabra, orar ante todas las circunstancias para conocer su voluntad y actuar conforme a esto. Así que el Señor busca nuestra santidad para que podamos entrar a la tierra prometida y pasemos por menos lecciones que podríamos evitarnos si hiciéramos siempre su voluntad. Vamos al campamento número 33, que entramos al monte Or. Este monte lo mencionamos en días pasados, precisamente en las otras jornadas, y es un sitio de referencia y nos lo menciona en números 33-37. Sí, salieron de Cádiz y acamparon en el monte Or, en la extremidad del país de Edom. Or significa montaña entre las montañas. Como ven en el mapa de la izquierda, vemos la zona, todo lo que comprende el monte de Or, son toda esta región que está casi desde el mar hasta lo que es el Mar Muerto, desde el Mar Rojo hasta el Mar Muerto, y eso es la tierra de Canaán. Y esto es una zona montañosa por donde el Señor los llevó a que ingresaran a la tierra prometida. Y significa montaña entre las montañas. El monte de Or significa eso, o sea que había una montaña que era especial dentro de esas montañas y se llamaba Or. ¿Y qué evento sucede aquí? Ya lo mencionamos, como les decía en días pasados, aquí fue donde murió Aarón, y la Biblia lo menciona en forma especial, y aquí mismo pues Eleazar se convierte en sumo sacerdote, su hijo. Números 33-38 hace referencia a este evento que sucedió en el monte de Or. Sabemos que Aarón no entró a la tierra prometida por su desobediencia también. Dice: al mandato del Señor, el sacerdote Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, subió al monte Or, donde murió el día 1 del mes quinto, 40 años después que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte Or a la edad de 123 años. Entonces, aquí la palabra nos hace referencia a este lugar. El Señor lo envía a morir a este monte que se llamaba el monte sobre los otros montes o montañas sobre las montañas. Así que lo llevó a morir a este lugar especial que escogió el Señor. Aarón, podríamos decir, fue un gran hombre. Por algo el Señor lo escogió como sumo sacerdote de su pueblo, un lugar muy privilegiado. Pero Aarón también cometió muchas equivocaciones, a pesar de su grandeza como persona. Sabemos que fue el que construyó el becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte con el Señor. También llegó a murmurar contra Moisés, él y su mujer. Sabemos que esto les trajo
enfermedades que el Señor después los sanó por petición mismo de Moisés, pero también él salió con Moisés después para golpear la roca. Sabemos que aquí fue donde él le decía, hicimos estas cosas por ustedes, y ahí fue donde él salió y se quedó callado en vez de haber corregido a Moisés. Simplemente salió con él como llevarse crédito de lo que había pasado anteriormente cuando golpearon la roca. Así que aquí se desobedeció también el Señor, y esto le valió, como le estamos hablando de la santidad, que no permite ese tipo de cosas, y eso nos sirve como marco de lo que estamos hablando, porque el Señor, la santidad debe ser completa, y si no fuera por el Señor Jesucristo, pues nadie podría ser salvo. Él nos santifica en forma total, pero nosotros tenemos que hacer todos los días nuestro trabajo de ser cada día mejores, y sabemos, como decía, que todos los días fallamos, pero nuestro propósito desde que nos levantamos debe ser hacer la voluntad del Señor. Y sin embargo, Aarón nos da una muestra aquí de que se cometen errores en el proceso, y esto le costó quedar por fuera de la tierra prometida. Números 20-27 nos dice: Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó. A la vista de todo el pueblo, los tres subieron al monte Hor. Moisés le quitó a Aarón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. Allí en la cumbre del monte murió Aarón. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte, y cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lo lloró 30 días. Como dice el dicho, a rey muerto, rey puesto. El Señor escogió a Eleazar, a su hijo, para que lo sucediera y siguiera ejerciendo el sumo sacerdote, que fuera el sumo sacerdote para su pueblo. Y allí Moisés entierra a Aarón. En Esdras también hace referencia al orden de los sacerdotes, y hace referencia de que Aarón fue el primer sumo sacerdote, y después fue Eleazar. Dice: durante el reino de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Fines, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Entonces aquí nos confirma que no había habido otro sacerdote en este orden de Aarón, y después lo sucedió Eleazar. Así que sabemos que el Señor lo escogió por su voluntad y permitió que hubiera una línea descendiente de sacerdotes a partir de Aarón, y fueron llevados a través de sus hijos, marcando la línea sacerdotal que se heredaba. Montaña entre las montañas, podríamos decir que fue Aarón. Aarón era un hombre grande entre los otros hombres, pero no por eso iba a ser juzgado de forma diferente. Al contrario, tenía que dar ejemplo, como todo líder, por el privilegio que Dios le había dado de este estatus, de que Dios juzga todo el pecado independientemente, sin dar cuenta del estatus del pecador. No importa los títulos, las cosas que el Señor lo ponga a hacer a uno, tiene que pasar también por el juicio del Señor, y el Señor juzga todo tipo de pecado que cualquier persona cometa. Entonces, no importa lo grande que podamos llegar a ser actuando para el Señor, tenemos que actuar en consecuencia, como digo, con mayor responsabilidad, y no permitir no creer que por eso nos vamos a salvar, o que el Señor va a tener un trato diferente, o nos va a pasar por alto los pecados. Así que ese fue un ejemplo de montaña entre las montañas, de que fue juzgado aún siendo el primer sumo sacerdote. Vamos a pasar al campamento número 34.
el campamento de Salmoná. Dice Números 33, 41, salieron del monte Hor y acamparon en Salmoná. Salmoná significa el sombra de muerte, oscuridad, también se refiere a que una ruta larga y difícil. Entonces, vemos aquí en Salmoná, esta zona donde estamos aquí en esta área. Después de atravesar el monte de Hor, que era esta zona, nos acercamos a Salmoná. ¿Qué evento sucede o qué lección vemos aquí? Entendemos que los caminos del Señor son rectos y eso es algo que tenemos que tener claro. El Señor nos habla en forma específica, clara, para que sigamos su camino, y su camino es recto hacia la bendición, es recto hacia la tierra prometida, y desafortunadamente nuestras incredulidades, nuestra indisciplina, nuestra desobediencia hace que lo volvamos tortuoso, y a veces, como digo, tardamos o hacemos tardar la bendición de parte del Señor por no hacerle caso. Miremos referencias bíblicas en cuanto al camino del Señor, y primero que todo está el Salmo 107, número 7, dice: los dirigió por el camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Proverbios 3:17 también nos dice: sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas son veredas de paz. Ese es el camino del Señor, creo que lo describe de una forma muy gráfica, y creo que todos tenemos que estar de acuerdo que eso es muy cierto. Si andamos obedientes al Señor, el Señor hace que todas las cosas, aunque sean difíciles, sean deleitosas, sean en medio de paz, que es una característica de lo que el Señor hace, o así son los caminos que el Señor tiene preparados para nosotros. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, si uno sabe que está haciendo la voluntad del Señor, va confiado. No importa dónde esté, el Señor va a estar con nosotros, nos va a estar respaldando, nos va a dar su favor. Pero si uno cambia cualquier cosa que el Señor haya planteado, pues le toca simplemente aguantarse lo que venga. El Salmo 112:4 dice: resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Entonces puede ser que el terreno sea oscuro, pero en ese sitio donde uno no sabe para dónde moverse, el Señor tarde o temprano nos va a iluminar y nos va a mostrar su voluntad al que sea recto y ande deseoso de obedecer al Señor. Y por último, cerramos con Isaías 42:16, dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Es una hermosa promesa para todos esos veces que uno está en cualquier circunstancia, en cualquier camino, y no hay como saber que el Señor nos está guiando, que en medio de las dudas que podemos tener, si buscamos su dirección, si buscamos su guía, Él nos va a dar la salida más adecuada. Y eso siempre me hace recordar cuando andamos con el Waze, con el Maps, en estos travesías, que hay veces que uno no encuentra las señales, las guías, y simplemente pues le hace caso a la voz de quien le habla, y pues tarde o temprano lo va a sacar a uno en cualquier viaje que uno esté haciendo. Y así es el Señor siempre nos habla y nos guía y nos ilumina a través de estos caminos de oscuridad, cuando uno parece no ver salida por ninguna parte. Así que tiene que estar confiado y creyendo al Señor. Y eso nos lleva al siguiente campamento, el campamento número 35, que es el campamento Punón. Dice Números 33, 34, 42, perdón. Salieron de Salmoná y acamparon en Punón. Punón
traduce como atardecer, perplejo, pero también un hueco en la mina, es como un sitio donde simplemente se oculta el sol, básicamente es lo que traduce. Y eso nos habla en el números 21, del 4 al 6. Dice, los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Estamos hablando que estamos en los bordes de la tierra de Edom. Los edomitas, cuando supieron que venía el pueblo de Israel, no les permitieron cruzar por su territorio. Y esto sencillamente hacía que tuvieran que dar la vuelta más larga. Y esto nos hace hablar, dice uno, pues llevan 38 años dando vueltas por el desierto, y este es un pedazo de terreno que simplemente facilitaba las cosas para llegar. Y a veces en la última jornada se impacienta uno con el deseo de llegar a donde está. Y el Señor nos habla de que debemos ser constantes, perseverantes en las órdenes que Él nos da, y no podemos permitir que a última hora se nos queme el pan, como dicen. Y vemos que a pesar de tanta travesía, de tantas lecciones, el pueblo vuelve a caer en lo mismo. O sea, que uno no puede confiarse en ningún momento de su vida de que ya se las sabe todas, de que está obedeciendo al Señor, de que tantas lecciones en la vida nos dan cierta experiencia y cierta, por esta trayectoria, sino que tiene que estar agarrado de Él y simplemente confiar y tener paciencia en las directrices del Señor. Y el pueblo no había aprendido completamente esta lección, y a última hora vuelven a renegar contra el Señor. Están ya a punto de entrar a la tierra prometida, y vemos que otra vez empiezan a murmurar y a desear lo que veían en Egipto. 40 años recordando, y uno entiende aquí por qué el Señor no permitía que entraran a la tierra prometida. Vivían aferrados otra vez a lo pasado, a la esclavitud, al mundo como tal que esto representa, al pecado muchas veces que vivían en esta región, y todavía el proceso no estaba terminado en ellos. Traían arraigados muchas cosas en su corazón, y vuelven y murmuran contra el Señor después de ver tantos milagros. Dicen, no hay pan ni agua otra vez. Y ya están hartos de la comida que el Señor les estaba diciendo. Y eso les costó que el Señor les mandara serpientes venenosas, y dice que murieron muchos. Así que la impaciencia es un gran mal que tenemos que tener cuidado y no murmurar. Así que eso hace que se vuelva un atardecer, y eso nos muestra como el final del camino, y hace que el sol se ponga en contra de nuestras vidas. Estamos hablando de que el Señor nos guía por el camino recto, que nos da paz, pero si nos impacientamos en medio de las situaciones, pues sencillamente otra vez vuelve la oscuridad. Así que Proverbios 4:18 dice, la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Y así debería ser nuestros caminos, cada día ver las cosas mejor, cada día creciendo, como va saliendo el sol. Uno debería ser nuestra vida así, de esa manera, cada día alcanzar más plenitud en la santidad. Pero cuando uno se impacienta y murmura contra el Señor, pues simplemente lo que está haciendo es ocultar la luz del Señor, la guía del Señor, y todo se vuelve a atardecer, como nos habla esta lección de Punón. Y esto hizo que el Señor le diera instrucciones a Moisés. Moisés dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también
tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, de las figuras curiosas, el Señor le dice que tome un asta y ponga una serpiente en este lugar, y todo el que viera la serpiente podría ser salvo solamente por mirar, y va a ser salvo de estas serpientes. Las serpientes siempre son traducidas como el mal, como el pecado, y esto es lo que ellos mueren a causa de estas serpientes, pero también Dios utiliza una serpiente y es como decir que el pecado fue clavado en esa cruz, y así se asemeja al Hijo del Hombre. Lógicamente sabemos que Jesús era santo, pero al morir por nosotros, Él estaba cargando el pecado del hombre, y cuando vemos la cruz, entendemos que ahí el Señor nos santificó y se llevó todo el pecado, toda nuestra impaciencia, todas nuestras murmuraciones. Si creemos que Él nos perdona, pues vamos a ser salvos. Si no creemos en eso, pues sencillamente vamos a morir, como les pasó al pueblo de Israel. Entonces el Señor les dijo, miren ahí y simplemente confíen de que con eso van a ser salvos, y así eran salvos del veneno de estas serpientes o el veneno del pecado. Juan, números 21, 7, 9 dice, el pueblo se acercó entonces a Moisés después de ver esto. Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Así que el Señor nos deja este testimonio de lo que Él hizo con su pueblo, dándole una esperanza, una oportunidad más todavía de que fueran salvos y no murieran por el veneno de la serpiente. Y esto, como les decía, nos debe recordar lo que nos dice Juan 3:16, este versículo tan conocido, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es como si dijera, no muera por el veneno de la serpiente, de Satanás, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y esto es una bella palabra de parte del Señor. El Señor no vino a matarnos, a acabar con nosotros por ser pecadores. Él siempre nos da una oportunidad, a pesar de nuestra necedad, de nuestra impaciencia, de nuestras murmuraciones, de nuestra ingratitud. Y lo único que nos pide es que creamos. No les dijo nada más al pueblo, simplemente si ven a la serpiente y creen que van a ser salvos, así como nos dice a nosotros, por más pecado que hayas cometido, por más que te hayas dejado tentar por la serpiente y te ha clavado el veneno, el Señor siempre está con la mano estirada, dispuesta a perdonarnos solamente por creer en Él. Entonces pasamos al siguiente campamento 36. Nos faltan 2 campamentos en la jornada de hoy. Y el campamento de Odot. Y el campamento de Odot dice, salieron de Punón y acamparon en Odot. Odot significa odre, o más conocido para nuestro lenguaje, cantimplora. Podemos decir, donde cargaban el agua, que era habitualmente de cuero. Y hay varias referencias bíblicas al odre. Creo que hay un versículo que es bastante conocido, hay otros que no tanto, pero bueno, vamos a mirar en Primera de Crónicas 28:9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Cuando Dios nos habla de esto y se lo dice a Salomón, también hablábamos de estos días de la sabiduría de Salomón también, él siempre nos recuerda de guardar las promesas, sus pactos, pero nos llama que también le sirvamos de todo corazón. Y el corazón tiene que ver con esta cantimplora, con donde se guarda todo el agua que el Señor nos da. Y el Señor nos dice que
que ese manantial que hemos hablado tanto en estas jornadas nos dice que tiene que pasar por esta cantimplora donde están todos los pensamientos, las actitudes, nuestras voluntades, nuestras emociones, y Él conoce perfectamente lo que hay dentro de esa cantimplora. Sabe cómo tratamos todo lo que Él nos da, y este es como no solamente lo que contiene lo que hemos recibido en la vida de parte del Señor, sino también cómo lo procesamos allá adentro y qué tan puro mantenemos el agua de parte del Señor. Nosotros podemos contaminar todo lo que el Señor nos ha dado, como lo hacían esta gente murmurando, dudando, desconfiando, desobedeciendo, y así se contaminan las bendiciones que el Señor nos ha dado. Por eso David también en el Salmo 119:83 dice: parezco un odre ennegrecido por el humo, pero no me olvido de tus decretos. Y creo que eso describe la vida de David. Había desobedecido, pero sin embargo siempre mantenía vivos esos recuerdos de los decretos de parte del Señor. Él los conocía, no podía negarlos, pero muchas veces contaminaba lo que había recibido por voluntad propia, por desobedecer. Pero el Señor siempre está dispuesto otra vez a darnos su filtro y limpiarnos y quitarnos todos los contaminantes que podemos tener. Por eso también en Mateo hace referencia a este es el versículo que creo que más recordamos nosotros. Dice: no se, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, de serlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Sabemos que estos odres, estos cantimploras de cuero, con el tiempo se van agrietando, se van dañando, se hace que se filtre, y por más que uno le eche, se van a salir lo que se le ponga en su contenido. Así que el Señor nos habla de que tenemos que cambiar primero esos odres, nos tenemos que cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, para que esa palabra se mantenga pura ahí. Y eso es algo que solamente el Señor hace en nosotros. Si nos dejamos moldear, si nos dejamos guiar por Él, básicamente nos va cambiando ese corazón de piedra por un corazón de carne completamente maleable. Y esto es lo que la obra del Señor que hace en nosotros a través de su palabra. La lección aquí de que tenemos que renovar nuestro corazón. Definitivamente no podemos seguir como con estos israelitas que se venían de Egipto, que mantenían siempre esos odres viejos, pero por más que el Señor les daba, ellos volvían a murmurar, volvían a quejarse, volvían a recordar lo de atrás. Y esto es, como digo, voluntario. Nosotros podemos decidir mirar hacia adelante y simplemente creerle al Señor, obedecer al Señor, pedirle a Él que nos renueve cada día nuestra forma de pensar a través de su Espíritu. Así que entre Él y nuestra permisividad de dejarlo a Él que nos moldee, es la forma de mantener ese corazón renovado para su palabra. Así que es necesario pasar por este punto antes de ser completamente santificado en la tierra prometida. Y no podemos olvidar este gran pasaje, este gran campamento que el Señor permitió que el pueblo pasara y que nos permite a nosotros hoy día también renovar nuestro corazón. Y vamos al campamento 37. El campamento 37 es el campamento Iyeh Barín. Está en números 33-44. Salieron de Obot y acamparon en Iyeh Barín, en la frontera de Moab. Entonces ya estamos saliendo de la tierra, bordeando la tierra de Moab, estamos en la frontera. Y aquí nos dice que en esta región fue donde también tuvieron esa guerra, donde por desobediencia fueron a pelear con los gigantes y fueron
muertos una gran cantidad de hombres. Y Yehabarim significa pasar sobre las ruinas. Y el Señor básicamente a veces nos permite que pasemos sobre las ruinas pasadas, precisamente recordemos también lo malo que hicimos, las malas decisiones. Como le decía ahorita, el Señor básicamente nos debe llevar en una nueva actitud hacia cosas que se repiten en la vida. No podemos cargar con la amargura, los resentimientos, las cosas, sino más bien ver las cosas como que aquí el Señor nos dio una gran lección, pero siempre estaba en medio de nosotros, y nos permite a veces pasar por cosas pasadas nuevamente, nos permite pasar por nuevas lecciones, por repetidas lecciones más bien, pero con un corazón renovado vemos completamente las cosas diferentes, y ya obedeciéndole a Él, pues simplemente sabemos que estamos prontos a la victoria. Y el Señor lo pasó a través de estas ruinas, estos restos que podían haber quedado ahí de su pueblo en años anteriores. Y aquí el Señor simplemente está ahora sí ratificando la victoria sobre los enemigos, y eso es lo que pasa y nos lo recuerda en Deuteronomio 2, 13, 15. Dice: el Señor ordenó, en marcha, crucen el arroyo de Ceret. Y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo de Ceret. Para entonces ya habían desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El Señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo. Entonces aquí mire cómo nos recuerda el Señor, cómo Él, cuando uno le permite que Él haga la obra, Él se encarga de los enemigos, Él se encarga de acabar cualquier intento de obstrucción que pueda haber. Como le digo, en guerras pasadas, pues aquí han muerto todos los grandes guerreros del pueblo de Israel, pero esta vez simplemente le dice: marchen. Ya creo que van varias lecciones aprendidas, ya es el momento de cruzar y llegar al arroyo de Ceret. Así que, como dice Números 21:11, dice: partieron de Obot, acamparon en Iyet Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Y subrayo este pedazo porque en la nueva versión internacional no está. En la Reina Valera sí lo mencionan, que es precisamente hablando del amanecer. Entonces estamos hablando de un posible atardecer, como decíamos ahorita, cuando el pueblo se rebelaba, y aquí hablan de que es hablar de un nuevo amanecer. Así como se cambia un nuevo corazón, hay un nuevo amanecer, hay una luz que el Señor nos habla, y simplemente lo que nos demuestra con esto, la lección que nos dice, es que lo antiguo ha pasado, ahora es el momento de entrar a lo nuevo. Y el Señor hace todo nuevo, la tierra prometida es todo, ahí se acaba absolutamente todo, nuestra historia pasada. Lo importante es entrar a la tierra prometida, que es el lugar donde el Señor nos quiere llevar, y allá lo va a hacer todo absolutamente nuevo. La tierra vieja pasará, la tierra nueva llegará, habrá un sol, ya no habrá santuario, ya no habrá un sitio especial, como les decía, ya no habrá un templo, los templos desaparecerán, ya el Señor será a la presencia en esa tierra nueva que el Señor va a hacer, y así es la vida con el Señor. Tenemos que dejar todo lo que nos ha dado en esta vida. Simplemente entramos completamente renovados, restaurados a esa tierra prometida. Entonces, hasta aquí básicamente nos va llevando en ese proceso de santificación hasta que lleguemos a ser completamente nuevos.